Saludos y bienvenidos a Sumo con Frank. El torneo ya se terminó y yo creo que llegó el momento de poder divertirnos un poco con tantos chapuzones que hubo en la piscina durante el torneo. Ahora, no vayan a pensar que le estamos faltando el respeto a los luchadores, porque saben que de ninguna manera este video es para faltarle respeto a nadie. Pero también tenemos que entender que en la vida o ríes o lloras, y hay veces que reírse no queda mal. Ahora, si prefieren no ver este video, está totalmente bien. Solo les estoy avisando para que sepan de que solo estamos divirtiéndonos un poco de lo que fueron estos momentos que en realidad sí creo que dan risa. Ahora, sin nada más y nada menos, aquí les traigo los mejores chapuzones en la piscina del torneo de enero 2026. Espero lo disfruten. Onishki viene con todo igual, choque de cabezas, empuje de Onishki y cachetones de Onishki. Está en el ataque constante. Ura no sabe cómo responder y los dos se tiran a la piscina. Ura cayó primero, o bueno, Ura se quedó en el borde. Ura no entró a la piscina completamente. Comenzamos, ataque al cuello. Koto Sakura le da la vuelta, lo agarra por atrás y así mismo le enseña la salida. Le dice, mira, avienta cautelosamente, abraza a Wakamoto Haru, lo tiene agarrado por el Mawashi, le da un par de vueltas por el Mawashi, lo tiene bien agarrado por detrás, lo tira hacia afuera y otros dos que se tiran a la piscina. Y en este caso Wakamoto Haru cae primero, dándole a Hoshiyama. Asanoyama se mantiene en el ataque, continúa en el empuje. Hatsuyama no sabe qué hacer con sus manos y Asanoyama le da otro chapuzón en la piscina, esta vez de espalda, así que lo más seguro que le dolió. Asakori busca posicionarse bien contra Shishi. Shishi trata de tirarlo. Asakori se resiste muy bien. Shishi lo agarra por el brazo, le da la vuelta y lo tira hacia el piso para así obtener. Casi lo tira hacia el piso, empuje por la cabeza y por el cuello, lo tiene casi afuera. Y Takumi tira a Ryuden a la piscina nuevamente para así obtener su primera victoria. Hoy comenzamos. Avi ataca el cuello, como sabemos que siempre va a ser. Continúa el ataque. Tobizaru no sabe qué hacer. Trata de regresar al centro, pero Avi se quita del medio, le da la vuelta, le da un empujón que termina en los asientos caros para así obtener su segunda victoria. Batallas demasiado fuertes para él. Comienza la batalla. Koto Sakura lo lleva hacia afuera y le enseña dónde están los asientos caros. Le da un chapuzón en la piscina, como lo quieran ver. Parece que Koto baja los puños al piso. Ryuden comienza la batalla. Sahaguro da un paso al lado, sorprende a Ryuden, le enseña la salida y chapuzón en la piscina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Este fue chapuzón o solamente se cayó solito ahí Ryuden? Bueno, para empezar, el Papa Oso empieza la batalla. Daeisho lo esquiva muy bien, no desbalancea, pero el Papa Oso se recupera muy bien. Tenemos aquí una batalla de manos y de suparis entre dos hombres que son expertos. Súper cachetada el Papa Oso para Daeisho. Daeisho lo lleva hasta casi el borde. Vuelve a esquivar a Daeisho. Daeisho casi sale de nuevo, pero se mantiene de pie. Está empujando el Papa Oso. El Papa Oso lo agarra por el brazo y lo tira como yo tiraba a los amiguitos, o como me tiraban a mí cuando estaba en la primaria. Aquí viene el contraataque, llega Kirishima hasta el borde, Kirishima se mueve al otro lado, Kirishima trata de tirarlo, pero terminan los dos saliendo y declaran a Hakaru Fuji como el ganador. Pero ya saben que si ven el nombre en rojo es que tenemos mono y Wakamoto Haru ataca, Koto Sakura le da la vuelta y tira hacia el piso para así parecer que obtiene su victoria, pero si ven el nombre en rojo es que tenemos comienza la batalla. Hakaru Fuji ataca Tochitake rápidamente, lo empuja hacia afuera, pero tenemos mono y ya ven el nombre en rojo, significa que hay que hacer una arza. Le toca a Chiyosoma empezar. Comenzamos muy bien, super cachetada de Chiyosoma, pero Toki Hayate le da la vuelta y lo tira hacia el piso y hasta ahora vamos bien. Hasta este punto para mí es victoria clara de Toki Hayate. Para empezar, comienza la batalla, fuerte choque en el centro. Onishiki agarra el Mawashi de ojo, pero ojo, lo agarra por abajo del brazo, lo lleva hasta el borde y le da un chapuzón en la piscina para darle al nuevo Ozeki su primera derrota como Ozeki. Vamos ahora con esta batalla entre Hoshoryu y Ura. Estamos listos para comenzar. Ura ataca por debajo, Hoshoryu lo agarra por detrás, lo tira hacia el piso. Ura hace una maroma como siempre hace y Hoshoryu obtiene su victoria número 3. Oshogumi trata de tirarlo hacia el piso, pero no puede. Shishi trata de agarrar el Mawashi, está buscando, tiene un buen Otsuke por abajo del brazo, pero Oshogumi lo lleva al borde, le da la vuelta y lo tira a la piscina para darle a Shishi así su segunda derrota de pies. Nishiki Fuji mantiene el ataque constante, lleva a Tobizaru hacia afuera, le da un chapuzón en la piscina y así obtiene su victoria número 3, dándole a Tobizaru su derrota número 4. La misma vez, Koto Shoujo toma buen agarre por la parte de abajo del Mawashi de Toriyama
y lo tira por la cabeza hacia el piso para así otro juego de manos. Oshoma trata de tirar a Kimbo al piso, pero no solo eso, sino que lo logra y le enseña la salida, le enseña hasta la piscina. Entonces, para empezar, Onosato baja los puños. Primero le toca a Takanoshi empezar y empezamos. Ataque directo al cuello de Onosato. Onosato se saca el brazo de ahí, empieza a empujar a Takanoshi, le saca la silla, lo empuja y casi está afuera. Casi lo logra nuevamente, pero creo que no lo logró porque apuntan para el lado de Onosato. Con esta batalla empezamos. Kaiba agarra a Debo Honorio, lo jala por la cabeza y declaran a Debo Honorio como ganador. Comenzamos muy bien, choque en el centro, ninguno tiene la ventaja. Sasori hace un contraataque y Takeru Fuji no puede aguantar y termina dándose un chapuzón en la piscina. Para que se mantiene de pie, continúa el ataque. Kagayaki está tratando todo lo posible. Empuja a Fuji Ryoga hacia abajo, en lo que Fuji Ryoga lo empuja hacia afuera y declaran a Kagayaki como el ganador. Una vez Ryuden agarra la parte de abajo del Mawashi de Nishino Fuji y lo empuja hacia afuera para así obtener su victoria número 2. Pensamos choque fuerte en el centro, agarre de Mawashi, vuelta, empuje y los dos terminan afuera y en el piso. Rápidos y furiosos, vamos a ver cuál furia gana en el día de hoy. Estamos listos para comenzar. Casi gana Fujikawa, otro código postal. Fujikawa se recupera muy bien, baila por la toalla, aguanta los golpes de Gonoyama y lo empuja hacia afuera, le da un chapuzón en la piscina y obtiene su victoria número 5 de una. Ura intenta tirarlo por ahí, pero no puede. Ura intenta un Hatake Komi, pero se le acaba el dojo y Yoshino Fuji termina ganando esta batalla. Los puños primeros y ahora empezamos. Wakamoto Haru tiene buen agarre por abajo del Mawashi de Ojo. Ojo trata de zafarse, lo tiene por abajo de los brazos, lo lleva hasta el borde, lo empuja. Wakamoto Haru le da la vuelta en el borde y lo declaran ganador. Lo declaran ganador y no hay Mono-I. Tomokase inicia la batalla. Oshumi empuja a Tomokase hasta el borde, sigue empujando y le da un chapuzón en la piscina. Y perdón, pero lo tuve que hacer porque Tomokase se tiró de clavado. Casi cae el piso él, está en el borde, contraataca Tomizaru. Como que se dobla el tobillo y termina afuera. Y ahí podía haber puesto el sonido del agua solado. ¿Quería hacer Genka o qué? Ahí está en el ataque. Shirosoma cachetea a Shishi. Shishi lo tiene agarrado del Mawashi, intenta tirarlo, pero falla. Ahora tiene buen abrazo, lo tiene bien abrazado. Shirosoma le da la vuelta, lo tira, pero en lo que está haciendo eso, pisa afuera. Miren el arenal que hay al lado de la orilla del dojo humano que se llama Gonoyama. Estamos listos para empezar esta vez. A ver quién inicia. Empezamos muy bien. Gonoyama se tira con todo, lleva a Oshoma hasta el borde, empuja hasta más no poder y hasta el momento que Oshoma sale hacia afuera. Es que se enfrentaron Shura Noumi, ganó. Comenzamos, se avienta con todo Fuji no acaba, pero Shura Noumi absorbe, lo separa al lado, lo empuja afuera. Es que tiene buen agarre de Wakamoto Haru, lo lleva al borde. ¿Será que Wakamoto Haru va a hacer lo mismo de ayer? Está empujando, trate de hacer lo mismo de ayer. No sé qué pasó aquí. Marcan a Onishiki como ganador. Pero no, o sea, llegó el momento de bajar los puños. Vamos a ver quién baja los puños primero. Hakuno Fuji. Comenzamos. Ventaja de Hakuno Fuji. Tiene a Hoshori en la defensa. Se pasa de un lado del dojo al otro. Hoshori lo agarra por la cabeza, lo tira hacia el piso y declaran a Hoshori como el ganador. Pero Hakuryu lo tiene bien agarrado por ahí. Está pensando hacer un Hatake Komi, pero no. Sigue empujando la cara, sigue empujando el cuello, sigue empujando la cara y empuja la cara hasta el fondo. Y ahí sí tenemos que poner el sonido de piscina. Tiene 20 años, Tamawashi tiene 40, le lleva 21 años. Así que comenzamos. Fuji no Kawa empieza rápido y furioso. Abraza a Tamawashi, lo tira a la piscina. No lo voy a... Pero miren qué movida de Fuji no Kawa. Estamos listos para comenzar. Le toca a Waka Takakage. Empieza muy bien. Choque de cabezas. Y Waka Takakage lleva a Ura hacia la piscina. Y así obtiene su victoria número 4. 2 ganados. Y empezamos. Choque de cabezas. Wakamoto Haru intenta empujar a Yoshino Fuji. Yoshino Fuji lo agarra muy bien del Mawashi. Wakamoto Haru lo lleva al borde y lo saca afuera y lo declaran ganador. Hay que ver esa repetición. Todo pasó demasiado rápido para uno poder darse cuenta de lo que pasó en realidad. Los dos empezamos muy bien. Kirishima está en el ataque. Onishiki está defendiendo, trata de tirarlo por la cabeza, pero no puede. Kirishima se mantiene firme y tira a Onishiki hacia afuera para darle a Onishiki su segunda derrota del torneo y mantenerse entre los líderes del torneo. Hoy comenzamos. Tochitake ataca el cuello y la cara de Fujiryoga. Fujiryoga se mantiene en ataque, casi se cae ahí. Buen paso de Tochitake, pero Fujiryoga se recupera, continúa el ataque, continúa empujando a Tochitake, lo lleva hasta el borde, lo tira hacia afuera y...
Parece que Toshi Taika pisó mal. Estamos listos para comenzar. Sanoyama inicia la batalla, agarra muy bien a Tobizaru. Tobizaru intenta un hatake como tiene un jalón de cabeza, pero a Sanoyama se mantiene empujando en lo que Tobizaru le cae encima a un miembro del público. Tiene movimiento, se mantiene buscando ese agarre de Mawashi. Midorifuji está defendiendo muy bien el lado derecho, pero Toki Hayate tiene el lado izquierdo. Midorifuji intenta un tirón, pero no funciona. Toki Hayate le da la vuelta, lo tira hacia el piso para así obtener su victoria número 2 con vender ese Maketoshi. Comenzamos. Yoshinofuji ataca muy bien a Takanoshi. Takanoshi le agarra el cuello. Yoshinofuji se quita la mano de ahí. Sigue defendiendo ese agarre de cuello. Lleva a Yoshinofuji al borde, pero Yoshinofuji le da la vuelta y lo tira a la piscina para así obtener su victoria número 5. Ojo, está en el borde, contraataca, remonta el ataque, lo jala por la cabeza, lo tira hacia el piso. Y desafortunadamente para Ichi Yamamoto, la realidad de los rangos del 1. Listos para comenzar. Tomokaze empieza la batalla. Están congelados en el centro, haciendo fuerza. Tomokaze jala a Mitakumi hacia el piso y declaran a Mitakumi ganador. Pero ya bien el nombre en color rojo significa que tenemos, díganlos todos juntos, Mono y si te empezar a encontrar victorias, va para abajo de nuevo. Empezamos, Shirozuma cachetea hasta Hakiru, lo empuja por detrás y terminamos afuera. Y así Shirozuma encuentra su victoria número 4. 3 tiene posibilidad de ganar el campeonato. Empezamos, a Sakurio se tira con todo, empuja a Nishiki Fuji y ese sí fue un fuá. Este torneo y empezamos. Fujirokawa se tira con todo, jala a Shishi por el brazo, pero Shishi se mantiene de pie. El Shishi del torneo pasado se hubiera caído de una vez. Se mantiene en el contraataque y le da un chapuzón a la piscina Fujirokawa de manera ruda. Onosato recibe el tachi de Atami Fuji con el otro hombro, porque ya sabemos que ese hombro izquierdo está lesionado. Atami Fuji se mantiene en el ataque constante, tiene a Onosato en el borde, lo tiene casi afuera, pero Onosato se resiste muy bien. Bueno, les puedo decir esto. Para comenzar, Kyokukayo pone sus puños en el piso. Todo Hakiru tiene que iniciar la batalla y comienza la batalla. Jala la cabeza de Kyokukayo. Kyokukayo lo lleva al borde, casi lo saca, pero Tohakiru se mueve muy bien. Le da un paso al lado y tira Kyokukayo a la piscina directamente de clavado. Tsurugisho inicia y así mismo es Tachi. Hay bastante lento. Kyokukayo empuja a Tsurugisho, casi lo tira al piso. Tsurugisho le responde con otro empuje. Kayo da la vuelta, usa su agilidad y empieza a empujar a Tsurugisho hasta que lo termina empujando hacia afuera. Pobre veterano. Listos para comenzar. Abi se prepara. Genka de Abi, obviamente. Shishi no supo ni qué hacer. Abi lo tira hacia afuera. Y a este sí le vamos a poner el sonidito de la piscina, porque no solo lo tiró afuera, Shishi se tiró de clavado. 195 kilogramos. Estamos listos para comenzar. Rápido, furioso, se tira contra Atami Fuji, pero fue como chocar contra una pared. Intenta tirarlo, pero mijo, no, esa no es la movida. Y hay que ponerle sonido de piscina a Fujirokawa, porque sí se tiró de clavado en esta. Listos para comenzar. Wakamoto Haru le toca iniciar. Iniciamos un tachi medio lento. Wakamoto Haru agarra y a Ura por abajo del brazo, empieza a empujar hacia atrás. Ura se tropieza y cae en la piscina. Wakamoto Haru obtiene su quinta victoria. Mira a Ura para asegurarse que está bien. Ura está bien. Los puños primero creo que va a ser simultáneo. Y así mismo es. Comenzamos. El papaoso agarra a tu Hoshoro y lo empujas al borde. Hoshoro se quita del lado. Se quita del medio, perdón. Se quita el brazo del papaoso y lo deja que salga solo. Porque así mismo se porta. Comenzamos de una vez al pecho de Photoshogo. El demonio de Tasmania continúa atacando a Photoshogo. Photoshogo está que no sabe ni qué hacer. Y termina ya fuera del dojo para darle a Fujirokawa su Kashikoshi. Díganlo todos juntos. Batalla. Tamawashi inicia la batalla. Un tachi bastante lento. Tomokaze está atacando la cara y el pecho de Tamawashi. Tamawashi se sale del lío. Estaba casi al salir. Le da la vuelta a Tomokaze de una manera magistral. Parecía un boxeador rondeando al oponente. Listos para comenzar. Comenzamos. Atami Fuji lleva la ventaja, llevando a Kirishima al borde. Lo tiene casi ahí. Kirishima se recupera muy bien. Lleva a Kirishima al otro borde y lo aplasta hacia afuera. Y me acabo de dar cuenta de que alguien en los comentarios del video de ayer
me acaba de expoliar el resultado de esta batalla. Que lo único que necesitaba eran esas 8 victorias y ya las tiene. Vamos a ver si Abby puede hacer algo contra el Papa Oso el día de hoy. Ataca al cuello y una vez de Abby tiene al Papa Oso en retroceso. El Papa Oso no sabe cómo responder. Lo jala por un lado, casi lo hace salir, pero se da vuelta y ¡uf! ¡Qué chapuzón en la piscina se dio el Papa Oso! Estamos listos, comenzamos. Takeru Fuji ataca muy bien a Kyokukayo. Kyokukayo resiste muy bien el ataque de Takeru Fuji, llega hasta el borde, está buscando el agarre del Mawashi, le da la vuelta sorprendentemente, le levanta la pierna y lo tira hacia afuera. Tremenda movida de Kyokukayo para encontrar la victoria en el último momento contra Takeru Fuji, dándole. Y estos fueron los mejores chapuzones en la piscina del torneo de enero 2026. Déjenme saber si les gustó esta serie, que puede ser una serie de videos que podemos hacer en todos los torneos. Con tal y que tengan en claro que no estamos tratando de faltarle respeto a nadie, solo nos estamos divirtiendo un poco. ¿Qué se vale? ¿No? Bueno, déjenmelo saber en los comentarios si es así. Y si no es así, déjenmelo saber también y no lo volvemos a hacer. Bueno, ahora sí, eso fue todo por hoy. Nos vemos pronto en el próximo video. Y si no lo has hecho, súmate al sumo. El peso del alma se siente al luchar. A Sumo con Fran. Donde el sumo es real. A Sumo con Kong. Historia y fuerza sin igual. A Sumo con Frank, siempre listo para ganar. De Tokio al mundo la gloria resuena, cinturones tensos en la arena ajena, un canal que vive la fuerza plena. Sumo y cultura en un solo lugar, el peso del alma se siente al luchar. A Sumo con Frank. Donde el sumo es real. A Sumo con Frank. Historia y fuerza sin igual. A Sumo con Frank, siempre listo para ganar.